Esta película está tan mal a tantos diferentes niveles que ni siquiera sé por dónde empezar este video. Pero eso sí, antes de iniciarlo, honor a quien honor merece. Esta película no fue influenciada ni es mala debido a ninguna ideología política, ni ideología de género, ni feminismo radical, no, nada. Esta película es excepcionalmente mala por méritos propios. Así es mala a la antigüita. Espadianos y espadianas, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y si es su primera vez por aquí, espero que puedan considerar suscribirse y dejar un like o comentar el video. Este video lo hago porque me he dado cuenta que de hecho nadie está criticando a la película Tenet, entonces creo que es hora de que alguien se pare y se atreva a hablar con la verdad. En el mundo del cine parece que todos los críticos de cine o las personas que hacen videos en YouTube hablando de cine parecen como estar enamoradas de Christopher Nolan o tenerlo sobre un pedestal, cuando de hecho sus películas fuera de Batman todas son bastante mediocres o intentan jugar con los viajes en el tiempo de una manera bastante torpe o de una manera que parece, no sé, como hecha por un guionista novato. Pero por alguna razón está como este consenso de que cualquier película que Christopher Nolan saca es o intelectual o elevada. Entonces a los críticos no puedes bajar a Christopher Nolan de este concepto en el que lo tienen. Entonces no importa qué tan mala sea la película, como en este caso lo es Tenet, aunque no la hayan entendido, porque así dicen los críticos, dicen no le entendía la película y hubiera querido entenderle, pero no me dio la inteligencia para tanto, cuando la verdad es otra. La verdad es que el guión de Christopher Nolan para Tenet es un guión de un escritor muy perezoso, o como en México les decimos, un escritor muy huevón. Entonces, como la película sigue en cartelera, hago este video para que todos esos críticos de cine dejen de estar engañando a la gente, al público, porque hay gente que sigue yendo a ver este bodrio porque no hay críticas malas. Entonces tú vas sin saber muy bien a qué estás yendo y te encuentras con este bodrio terrible que no tiene ni pies ni cabeza. Y no solo eso, sino que además te hace perder 2 horas y media de tu vida. Bueno, pues voy a empezar intentando explicar más o menos la temática de la película. Esta, a grandes rasgos, además de ser una película que adapta muy pobremente los viajes en el tiempo, también es una película de espías. Entonces, un gran problema que yo le encuentro a este tipo de películas es que todas, ya sea desde 007 o Misión Imposible o por ejemplo en los videojuegos de Splinter Cell, el problema de estas tramas de espías es que tienen lo que yo llamo tramas estériles. Esto significa que son tramas donde el protagonista debe de encontrar unos planos o desactivar una bomba o encontrar a una persona que tiene cierto conocimiento. Y son tramas que realmente no hacen que tú como espectador te sientas identificado con ellas. Son tramas muy impersonales, a excepción de casos como El agente del Cipoll con Henry Cavill o Misión Imposible 3. El resto de estas tramas son, como les digo, estériles porque no llevan a ninguna parte. Y desde el principio de la película sabemos que el héroe va a salvar el día, sabemos que va a desactivar la bomba, sabemos que nunca va a explotar una bomba nuclear, sabemos que va a encontrar los planos, que va a salvar a la persona que tiene el conocimiento necesario para salvar al mundo, sabemos que todo va a salir bien. Entonces este tipo de películas me da mucha flojera ir a verlas porque de antemano ya sé cuál va a ser el final. Hay realmente muy pocas excepciones en el mercado de las películas de espías, como pueden ser El agente de Cipoll con Henry Cavill, que aunque es una película de espías, es una película muy entretenida y con una trama que sí importa. O sea, una trama en la que sí realmente quieres saber qué le pasa a los personajes. También otra película sería Misión Imposible 3, pero solo la 3, porque en esta película no se trata solo de salvar al mundo y ya. No, en esta película hay una amenaza muy real interpretada por parte del genial Philip Seymour Hoffman, en donde Philip Seymour Hoffman amenaza de muerte a la familia de Tom Cruise. Entonces la trama de esta película es salvar a la familia, una trama con la cual sí nos podemos sentir identificados y que sí tiene importancia. Luego, a ver, siguiente punto malo de la película. Este sería el punto número 2, el protagonista. Para empezar, el protagonista no tiene nombre. Entonces ya ahí, de entrada,
es un protagonista con el que no nos podemos sentir identificados nunca y al cual realmente nunca llegamos a conocer. Porque si no conoces ni siquiera el nombre de una persona, ¿qué razón va a haber para que te sientas identificado con él o que quieras saber qué le va a pasar? Pues no hay ninguna. Luego, en la película, en lo personal nunca supe que era Tenet. Entonces cada vez que salía el protagonista, para mí él es Tenet. Entonces cada vez que en el video mencione a Tenet, él va a ser Tenet para mí. Ya sé que el protagonista no es Tenet porque no tiene nombres, pero la película es tan confusa y no se le entiende nada que les digo, para mí el protagonista es Tenet. Punto. Otro punto más respecto a lo que les decía de engañar al público es que de hecho la película no tiene sinopsis. O sea, cuando quieres irla a ver al cine, no te dicen de qué trata la película. Y el tráiler tampoco te lo deja muy claro. Entonces ya desde que una película no te dice de qué trata, eso para mí es una señal súper roja de que ni siquiera los que ya la han visto o los que la hicieron saben de qué trata y no te pueden dar un adelanto de esto. Les voy a leer súper rápido la sinopsis para que vean lo ambigua que es. Armado de solo una palabra, Tenet, el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que lo lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional que desdoblará en algo más allá del tiempo lineal. No viaja en el tiempo, lo invierte. Luego nos habla sobre el elenco, a quienes incluye y por último dice, Nolan escribió y dirigió el filme utilizando una mezcla de IMAX y película de 70 milímetros. O sea, se centran más en poner qué actores salen y que la dirigió Christopher Nolan que en hablarnos sobre la película. Luego, ya sabemos que es una película de espías, pero en sí, ¿de qué trata? Bueno, pues básicamente no trata de nada. Esta película es como si a mí a los 16 años me hubieran dado un presupuesto de $200 millones y me hubieran dado total libertad creativa como se la dieron a Nolan. Entonces pues pasa lo que tenía que pasar. Vemos acción así a gran escala, vemos aviones que estallan sin razón alguna, vemos grandes planes para hacer explosiones, vemos una escena casi al final que dura como 15 o 20 minutos donde los personajes le están disparando a quién sabe qué, pero así hay disparos al por mayor durante 15 minutos. Nunca sabemos a quién le disparan, pero ahí está, salen disparándole a todo mundo, hay explosiones a su alrededor. Es como si estuvieran en medio de una película de guerra, pero así metida de pronto en la película. Luego, aquí se supone que no viajan en el tiempo, sino que lo invierten. Entonces me gustaría explicarles este concepto, pero la verdad no lo entendí y el momento en el que iba a prestar atención en la película, porque según lo iban a explicar, ese momento nunca llegó. Al principio de la película entra Tenet a un cuarto donde está una científica que es la que ha estado investigando todo esto de la inversión y de que les empiezan a llegar balas desde el futuro. Entonces le explica a Tenet cómo usar las balas. Le dice que imagine que está aventando una bala y la bala va a regresar a él. Entonces, esto es la inversión, ¿no? Que las balas en vez de ser disparadas regresan hacia ti o hacia la pistola. Pero nunca en la película sabemos de qué te sirve atrapar balas. Se supone que las balas viajan al pasado. Entonces, cuando tú agarras la pistola, la bala que ya fue disparada regresa a tu pistola. Entonces los personajes se la pasan atrapando balas. Pero esto no tiene sentido ni utilidad alguna, porque ¿de qué te sirve atrapar una bala en tu propia pistola? Pero bueno, fuera de esta confusión, Tenet le dice a la doctora que le explique cómo funciona esto de la inversión. Y ahí es cuando uno se pone alerta y dice, ok, este momento va a ser clave para entender toda la película, así que voy a poner toda mi atención. ¿Y qué es lo que esta supuesta científica le dice a Tenet? Le dice, no trates de entenderlo. Solo disfrútalo. O sea, por Dios, esa es la explicación que la película, que el guión mismo le da a los espectadores. Que nada va a tener sentido, que el guión es muy flojo y que no tiene sentido. Y eso, que les dio pereza explicarnos cómo funciona esto de la inversión para viajar en el tiempo. Entonces, básicamente lo que nos dicen es, no trates de entender la película, solo disfruta de las escenas de acción y los balazos. Pero esto resulta imposible porque estamos tan acostumbrados a ver buenas películas sobre viajes en el tiempo y buenas series como todas las que ya mencioné en este video hablando sobre Dark, que cuando vemos algo así tan malo, que parece hecho por un novato,
pues no podemos compenetrar con la historia ni empatizar con ella o con los personajes, porque todo el tiempo lo que nos estamos preguntando es ¿y para qué está pasando esto? ¿O para qué están planeando esto? Por ejemplo, ves a los personajes hablando y escuchas las palabras salir de ellos, pero no entiendes realmente lo que está pasando. Un ejemplo muy claro es cuando Robert Pattinson y Tenet están planeando hacer explotar un avión para entrar a una galería de arte. O sea, entiendes que están planeando hacer todo esto, pero no sabes para qué. E inclusive cuando está pasando ya la escena, cuando ya están colándose a la galería de arte de manera ilegal gracias a esta explosión, aún ahí no sabes para qué lo están haciendo. ¿Qué más? Luego también esta escena de pelear contra alguien que viene del futuro o alguien que es invertido no tiene razón alguna de ser ni tiene explicación lógica. Por ejemplo, en la escena que les decía de la galería de arte, Tenet se encuentra con alguien del futuro y empieza a pelear con él de una manera visualmente bastante cool, eso no se los puedo negar, pero que no tiene sentido. Pero pensamos que después va a tener sentido. Entonces, cuando está a punto de matar a la persona del futuro, esta persona del futuro es absorbida y se sale de la galería de arte. No sabemos qué fuerza la absorbe, pero la absorbe hacia afuera y se escapa y Tenet ya no la puede matar. Luego, más adelante en la película, ya nos toca ver la perspectiva de esta persona del futuro. Y entonces cuando va llegando a la galería de arte desde el futuro o desde el presente, pero él está invertido, la verdad no entiendo. Entonces va llegando a la galería de arte así muy feliz este personaje ya del futuro, pero ahora pasa algo que no tiene sentido. Vamos a ver, cuando está peleando contra Tenet es absorbido hacia afuera de la galería de arte. Pero aquí, ahora que él viene del futuro, es absorbido hacia adentro a la galería de arte y comienza a pelear contra Tenet. Pero entonces nunca nos explican qué fuerza es la que lo absorbió primero hacia afuera y luego hacia adentro. Simplemente fue magia, así, pura y dura. La magia del guión hizo que esta persona fuera arrastrada por arte de magia hacia adentro y hacia afuera. Después, cuando ya vamos a la mitad de la película y ya estamos tremendamente cansados y no le hemos encontrado sentido ni a lo que está pasando, ni a qué es lo que tienen que hacer para salvar al mundo, ni a qué es lo que dicen los personajes, porque la verdad llega un punto en el que estás tan enfocado en agarrarle sentido, en intentar saber qué está pasando, que las palabras que van diciendo los protagonistas simplemente te suenan como palabras vacías, porque no significan nada, no están aportando nada a la trama. Entonces llega a la mitad de la película, estás cansado y ¡pum! De pronto el tiempo comienza a correr hacia atrás. Entonces nos damos cuenta que todo lo que ya vimos en esa hora y media que llevamos de película, ahora lo vamos a volver a ver de nuevo, pero ahora yendo hacia atrás. Entonces esto que podría ser emocionante en cualquier otra película, como fue en el caso de Irreversible, que toda la película está narrada hacia atrás, van primero, la última escena es la primera que ves, luego ves la escena penúltima, luego la antepenúltima y así vas hasta que la última escena que ves es el principio de la película. Pero aquí en Tenet estás ya tan cansado y tan aburrido que dices, no es posible que otra vez voy a tener que ver este bodrio, pero ahora hacia atrás. También creo que se me olvidó comentarles, pero ya cuando los personajes vemos a personajes estar invertidos, o sea que están yendo hacia atrás, esto tampoco tiene mucho sentido porque no sabemos si el hecho de estar invertidos, que es como ellos le dicen a viajar en el tiempo, significa ir caminando hacia atrás o si significa ir viajando en el tiempo hacia atrás. No sabemos qué diablos es estar invertido. Entonces Tenet le pregunta a un personaje, ¿qué pasa si manejo un coche? Y el otro le dice, pues te va a costar mucho trabajo por la fricción. Pero, o sea, ¿qué rayos tiene que ver? El coche sigue estando en el presente. ¿Por qué alguien que va hacia atrás en el tiempo tendría problemas en manejar un coche? No sé, lo tendría que manejar en reversa o algo así. Pero aquí no nos explican. Solo cuando Tenet se sube a un coche y lo intenta arrancar, las llantas hacen un sonido raro, es como difícil de arrancar y de pronto arranca. Eso es todo su problemática de manejar un coche invertido que de pronto va dando frenones. Y pues bueno, ya les decía, esta película es peor que si estuvieras viendo a alguien jugar un videojuego de disparos genérico y además de los malos, ni siquiera de los divertidos. Así se los pongo, como pongan en YouTube un gameplay de algún videojuego de disparos, no sé, Call of Duty o Halo o cualquiera de esos,
y pónganse a verlo 15 minutos. Así es como se sentirían al estar viendo Tenet. Y como les digo, no es una película ni intelectual ni elevada. Simplemente es una película en la que les dio mucha flojera explicar o sentarse a escribir algo con coherencia. Como ya les expliqué en el video de Dark, hacer viajes en el tiempo requiere que estos tengan una lógica dentro de su mismo universo. Y cuando pasa algo tan horrible como en esta película, que ni siquiera los mismos protagonistas son capaces de explicarte cómo funciona el viaje en el tiempo, pues entonces se crean estos bodrios. Y hay otra cosa también que pasa, que cuando las personas están invertidas o están viajando en el tiempo hacia atrás, necesitan llevar su propia máscara de oxígeno, porque si no, sus pulmones invertidos no pueden respirar el aire normal. También no tiene sentido esto, pero así es. Entonces todos van con su máscara de oxígeno y por eso ven a Tenet en los comerciales con máscara de oxígeno, porque es cuando está viajando hacia atrás. Pero de pronto su novia también está viajando hacia atrás y ella, aunque está viajando hacia atrás y está invertida, ¡pum!, de pronto se quita la máscara de oxígeno y no la necesita. Entonces no tiene como mucho sentido. Aunque ya de pronto sale Kick-Ass, más o menos por el final, y explica eso, ¿no? Dice que le preguntan, ¿qué no estabas invertido? Y dice, no, cambié de sentido. Entonces, bueno, ahí otra vez nos explican que mágicamente un personaje puede cambiar de sentido, ¿no? Ir hacia atrás o ir hacia adelante. Pero bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir por esta película. Yo personalmente no les recomendaría que la fueran a ver ni que la vieran en algún servicio de streaming, a menos de que realmente puedan malgastar 2 horas y media de sus vidas. Creo que solamente si les gusta tirar 2 horas y media a la basura es la única razón por la que les recomendaría ir a ver esta película. O si les gusta ir a, no sé, por ejemplo, los cines VIP a dormir, pues esta también es una excelente película, solo que debido a todos los disparos y explosiones que tiene, quizá no sea tan a gusto irse a dormir en esta película. Eso fue todo por esta semana, nos vemos la siguiente.